Bueno, hola, hola y bienvenidos a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. ¿Qué les puedo decir? Bueno, creo que pocas veces me ha tocado hacer un programa tan difícil como este, porque la situación en el mundo hoy día es, por decirlo menos, dramática. Ustedes saben que no nos gusta exagerar, jugar con las emociones de las personas, a pesar de que eso trae muchas visualizaciones. Pero hay que ser honesto y cuando las cosas están complicadas hay que decirlo. Y hoy día vamos a hacer un programa, bueno, tratando de relatar un poco lo que está pasando con las protestas en Estados Unidos, pero más allá de eso, tenemos un vasto conocimiento de hasta dónde podría llegar esto, producto que hemos estado estudiando y viendo diferentes escenarios como los programas Red Dawn, los programas donde hemos hablado de tropas chinas infiltradas en Estados Unidos, de no solamente la subversión de las células que estaban esperando un momento para ser activadas, todo eso. Los que son más antiguos en Contracultura se darán cuenta de esto. También el tema de que tiene que ver también con lo que dijo el general Jabotian en su momento, ¿cierto? Han sido en los últimos días detectados ciudadanos chinos que estaban llevando a Estados Unidos sustancias que podrían amenazar las cosechas, ¿cierto? Todo esto es parte también de cosas que hemos visto en el programa y que se han ido lamentablemente cumpliendo. Todo es parte de un esquema, todo es parte de un plan. No podemos perder de vista lo que está pasando, que es gravísimo, que se habla de, muchas fuentes confirman y se habla de un ataque inminente que podría haber por parte de Israel hacia Irán. Todo esto y mucho más hoy día en el podcast de Contracultura. Bueno, aquí estamos de vuelta en el programa el día de hoy con nuestro amigo Pablo Pérez, que lo he invitado hoy día para analizar esto. La verdad es que esto es mucha información, son muchas cosas. Eh, Hay muchas cosas que nos preocupan profundamente. Les hablé recién del tema de este ataque que muchas fuentes confirman que podría ser inminente. Vamos a ver las dos caras de la historia también, porque Israel también tiene su versión de lo que estaría haciendo Irán para poder provocar este ataque, pero tenemos miedo de que traten de arrastrar a Trump a una guerra, ¿no? Porque en los últimos días se ha plantado fuerte contra el gobierno de Netanyahu y le ha dicho prácticamente, si van a la guerra, vayan solo. De hecho, en este momento se está retirando personal de Medio Oriente. Eso es una señal tremendamente preocupante. Personal norteamericano de bases, familias también las han ido sacando del lugar mediante comunicados y se están haciendo efectivos estos retiros de personal, lo que sin lugar a dudas marca una escalada. Vamos a pasar un pequeño corte, no se van a querer perder un minuto de este informe que está recargadísimo en el estilo de Contracultura. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Bueno, hola, hola y bienvenidos todos a contraculturatv.com. Aquí vas a poder disfrutar de contenido exclusivo que no vas a ver en otra parte, que no subo a YouTube, solamente aquí para la gente que apoya esto, y poder hacerlos disfrutar de otras cosas, romper esa brecha de repente que existe entre su humilde servidor y que puedan además acceder a otro tipo de cosas, conocer otro tipo de entornos, como este bosque maravilloso que me encuentro hoy día. Así que les quiero dar a todos la más cordial bienvenida. Aquí van a poder disfrutar en el fondo todos los programas de Contracultura, sin comerciales, sin interrupciones y por supuesto también contenido exclusivo. Lo más relevante de esto, que nos va a permitir ser una de las primeras plataformas en español haciendo esto, llevando un modelo, un formato que es completamente distinto y que además nos permite producir otro tipo de contenido. Y esa es justamente la idea. Uno siempre tiene que estar invirtiendo en esto, siempre tiene que estar mejorando. Ustedes son testigos de todo lo que se ha hecho en el canal desde que partió. Y bueno, es sumamente importante también poder financiar todo esto. Así que nos vamos a transformar no solamente en una manera de poder financiar toda esta operación, sino que además poder invertir una gran cantidad de todos esos recursos también en Contracultura TV, trayéndoles entrevistas, trayéndoles reflexiones desde lugares especiales. Bueno, todo eso y mucho más. Bienvenidos todos hoy día aquí a www.contracultura.tv.
Bueno, y ahora tenemos una promoción exclusiva. Entra ahora a www.contraculturatv.com, disfruta de todos los programas sin interrupciones, sin comerciales y además contenido exclusivo, y obtén un 50% de descuento utilizando el código CONTRA. Exacto, tienes que entrar, pincha en el plan Insider y luego en el checkout utilizas el código CONTRA y está listo. Ya tienes un 50% de descuento en esta imperdible oferta de lanzamiento. No dejes que la verdad te encuentre. Entra ahora a www.contraculturatv.com. Bueno, aquí estamos de vuelta en el podcast de Contracultura con nuestro invitado Pablo Pérez, que está al otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a Contracultura. Gusto tenerte aquí, amigo mío. Hola, ¿cómo estás? El gusto también de estar nuevamente aquí en el podcast de Contracultura. El mundo ha dado muchas vueltas desde nuestro último programa. Aprovecho de saludar a nuestros fieles auditores de Chile, Américas y del resto del mundo que confían en nosotros, en nuestro trabajo para llevarles a ustedes no solamente quedarnos con la superficialidad de la noticia, sino también el análisis que podemos obtener de la información que tenemos disponible en este minuto, que es mucha realmente. Exactamente. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Por dónde te gustaría comenzar hoy día? Porque ¿qué tal si nos vamos un poco a lo que está pasando en Los Ángeles? Tenemos bastante experiencia con lo que vivimos en Chile. Muchas veces advertimos que iba a pasar después esto en Estados Unidos. Pasó en el 2020 efectivamente, copiando prácticamente las tácticas, ¿cierto? Esta guerrilla urbana, todo lo que el despliegue, ¿cierto? De los fuegos artificiales, de las máscaras, de estos punteros láser y cuánta cosa más. Todo eso lo vimos en Chile. ¿Cuál ha sido tu impresión después de haber visto todo lo que nos tocó ver en Chile y ahora ver esto en el año 2020 en Estados Unidos y 2025 ahora? Primera cosa, destacar, y quiero hacer este comentario totalmente a título personal, porque incluso en algunas redes alternativas, especialmente hispanas, se ha visto algunos comentarios en ese sentido, de que el presidente Donald Trump al parecer estaría un poco perdiendo el control, y te quiero destacar que hasta el minuto lo que yo he visto es que está en pleno control de la situación y utilizando las facultades que la Constitución federal y demás leyes le otorgan. Ya yo lo veo en pleno control, nada que ver con aquel presidente que fue advertido 3 meses antes de la insurrección que ocurriría en Chile en julio de aquel año, y la noche cuando comenzó fue sorprendido comiendo pizza en una fiesta de cumpleaños en un restaurante del barrio Oriente de Santiago, de la zona más acomodada del país, ¿me entiendes? Este no ha sido el caso, ¿me entiendes? Claro, tenemos que acostumbrarnos un poco. Nosotros conocemos el estilo del hombre, el discurso que hizo hace un día atrás, creo, contado desde el día de la fecha que grabamos este programa en el Fuerte Brac. Fue bastante un estilo duro, ¿me entiendes tú? Florido, propio de él, pero también se lo vio bastante en control, y eso quisiera destacarte. En ningún caso el presidente está recurriendo a medidas tales como, por ejemplo, invadir California como si le estuviera tratando como un país extranjero. Ya facultades de las que él dispone, la juventud actual, la actual generación, parece olvidar que después de la muerte de Kennedy, algo que tú trataste en tu último programa, quizá podamos hacer un nexo con eso. Curiosamente, las revueltas, lo que fueron las revueltas del periodo de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, se calmó bastante durante los 3 años que duró la administración Kennedy, pero luego eso, los motines se reactivaron con mucha violencia en medio de la guerra de Vietnam además, y prácticamente no se extinguieron hasta bien entrada la década del 70. Es algo que a menudo se olvida. Y otra cosa más, en la década anterior, en la década del 50, el presidente
Eisenhower, que de hecho fue el que lideró la lucha contra la Alemania nazi en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, también tuvo que hacer uso de la Guardia Nacional para implementar una sentencia de la Corte Suprema que admitía de una vez por todas a los niños y jóvenes de raza negra en la educación pública. O sea, y nadie va a dudar de las cartas democráticas y del compromiso con la Constitución que tuvo en su minuto el general, luego presidente Eisenhower. Así que hacer esos análisis un poco, aquí en Chile tenemos una expresión bien, ¿me entiendes? Bien castiza, caídos del catre, que se están viendo desde el amplio sector del progresismo y también desde el mundo alternativo, de que unos sostienen de que Trump estaría perdiendo el control y otros de que literalmente estaría preparándose para coronarse como emperador de los Estados Unidos, son totalmente inexactos, falsos y desapegados de la realidad. Aquí tenemos un problema que es gravísimo, ¿no? Porque a mí me da la impresión de que este es el momento que estaban esperando. Nosotros que hemos estudiado este fenómeno, porque no nos pueden venir a decir aquí de que esto no iba a pasar, de que no estaba advertido. Los que hemos estado esperando el fenómeno o estudiando este fenómeno, porque nadie quiere que pase una cosa como esta, lo que preocupa aquí es la suerte de coordinación, porque se ha hablado mucho, no solamente, pero no me quiero quedar solamente con lo que pasa en la calle, ¿no? Con las protestas, con el despliegue, ¿cierto? De todo este sistema logístico que tienen, ¿cierto? Darle las máscaras, entregarle estos ladrillos. ¿Te acuerdas que vimos incluso unas imágenes que andan circulando, muy parecido a lo que pasó en Plaza Italia en su momento, donde también llevaban, y en otras partes donde llevaban ladrillos y transformaban a las ciudades en las calles en canteras, ¿cierto? Y estaban con martillos dentro de las mochilas para poder sacar las piedras y lanzarlas a la policía. Pero más allá de eso, aquí hay una serie de actores en juego, ¿no? Preocupa la presencia de China comunista detrás de estos, que se ha denunciado bastante, detrás de esta insurrección que es financiada, que es pagada, que ha habido una serie de ONGs y extraños personajes detrás. Pero fíjate que lo que a mí me preocupa es el momento, porque se sabía que cuando llegara este momento iban a cargar con todo. Y curiosamente acaba de haber si tú te fijas, acaban de anunciar un terrorista de ISIS que hay que matar a Donald Trump, a Elon Musk, que hay que ir en contra de todos estos personajes norteamericanos, ¿cierto? Del gobierno norteamericano. Y esto es tremendamente preocupante porque todo se da en el mismo momento, ¿cierto? También vienen los reclamos territoriales por parte de México. O sea, aquí se están configurando una serie de cosas sumamente complejas. Entonces a mí me da la sensación de que la carga es ahora, cuando van a tratar de hacer esa carga, y es ahí donde el presidente Trump tiene que estar en control de la situación, como bien dices tú. No quieren que eso pase porque no quieren que desplieguen las tropas, porque eso podría, por supuesto, acalmar inmediatamente esta situación y que no pase a mayores. ¿Y qué es lo que es pasar a mayores? Ya lo vimos en Chile. Que empiecen a haber víctimas, que se le pase la mano a un policía, que se le pase la mano a un militar, a un marine, a lo que sea, ¿cierto? Y ahí van a empezar a tener sus víctimas, van a empezar a tener sus George Floyd, sus Catrillanca. Y es justamente con eso van a poder mantenerse en la calle. Entonces, la importancia de poder parar esto ahora, yo creo que Trump está con una presión tremenda en este momento. Efectivamente, Carlos. A ver, vamos por parte. Una de las no debemos olvidar que una de las promesas de campaña que hizo curiosamente Trump, y que le puede parecer un poco extraño a quien no es estadounidense o quien no vive en el país, y fue la razón por la que sus electores finalmente lo llevaron a la Casa Blanca, es que él prometió una desmilitarización de la política estadounidense. O sea, no en el sentido de echar al tarro del olvido a los veteranos, que en Estados Unidos en general la institución del veterano es prácticamente desde la creación de la Unión en
XVIII, una figura prototípica del folclore estadounidense, sino de una vez por todas enterrar lo que justamente el que yo citaba en mi intervención anterior al general Eisenhower, lo que él llamó en su discurso de despedida probablemente una de las grandes profecías del siglo XX, el famoso complejo militar industrial, que ha sido prácticamente el gran artífice de las tragedias internas y externas que ha vivido Estados Unidos desde la década del 60 en adelante por lo menos. Y de hecho el estadounidense promedio, el votante de Trump, es muy consciente de eso, y lo que estaba pidiendo era el fin de las intervenciones extranjeras, muchas de ellas no justificadas o justificadas simplemente por el interés del gran capital, y abocar esos recursos a las necesidades internas y eso a menudo se pasa por alto, especialmente en los estados del centro, lo que se llama el Estados Unidos profundo. Hay comunidades con tremendas necesidades de infraestructura, necesidades de trabajo, etcétera, y que no se están atendiendo básicamente por seguir la política imperialista neoconservadora en el extranjero y por mantener alianzas muchas veces espurias, ¿entiendes? Así que es importante tener eso claro, que en esto yo pienso, en lo que creo que el gobierno de Trump no se ha desviado ni un milímetro de lo que él se propuso, y prueba de eso es que prácticamente ya tiene aleccionado a Zelensky, el presidente entre comillas de Ucrania, en el sentido, y también a Putin, de que la guerra del este de Ucrania tiene que terminar lo más antes posible, y por el otro lado que ya es un hecho el divorcio entre comillas con el gobierno de Benjamín Netanyahu en el Levante. Así que ese es un punto. Y por el otro lado aquí también algo que tú has estudiado mucho en una serie de programas, algunos que a mí en lo personal me marcaron mucho, que aquí en Chile nosotros también lo vimos, la invasión, ¿me entiendes tú? El fenómeno de la infiltración de las quintas columnas, lo que son las nuevas modalidades de guerra. Exacto. ¿Cuántas veces dijimos para qué los trajeron? ¿No? Porque ya empezaba a parecer dudoso, y lo más dudoso era que no podías criticar nada. Entonces, cuando tú ya no puedes criticar algo y te están censurando por dar tu opinión, por criticar algo, ahí tiene que haber algo muy oscuro. Y estamos viendo exactamente lo que está pasando en Estados Unidos. Lo mismo, mira, yo cometí un error recién, esto es gravísimo, Pablo, el emir de Al-Qaeda en la península arábica, exacto, a través de un comunicado en video instó a los musulmanes estadounidenses a librar la yihad en territorio estadounidense y a asesinar al presidente Donald Trump, al vicepresidente J.D. Vance, a Elon Musk, a los secretarios de Estado Marco Rubio y de Defensa Pete Hegseth, a sus familias y otros miembros del régimen cruzado de América. Exactamente. ¿Te das cuenta cómo están activados? Exacto. Claro que sí. De hecho, a mayor abundamiento, mi estimado Carlos, el personaje que se hace llamar justamente el emir de Al-Qaeda en la península arábiga corresponde a uno de los grupos que están apoyando al entre comillas, régimen hutí o de los hutíes que está en estos minutos instalado en el Yemen, que está a su vez, como sabemos, apoyado por la teocracia de Teherán, la teocracia iraní, que por una parte están librando básicamente lo que se llama la Guerra Fría Árabe, la tensión entre el reino de Arabia Saudita, wahabí, como sabemos, e Irán, la República Islámica de Irán, se está librando de manera muy violenta en el Yemen, y a su vez los hutíes tienen su propia guerra particular sobre el Mediterráneo y el Mar Rojo, y ya prácticamente no hay día ni hora que no sepamos que esta gente está bombardeando, por ejemplo, Israel y otros lugares a distancia, incluso representando un peligro hasta para Europa. Exacto. Así que eso es un hecho, eso es un hecho innegable. Claro. Ahora la pregunta es quién está detrás de Al-Qaeda. Ese es otro tema, ¿viste? Porque exactamente, quizás no nos podemos meter ahí tan profundo en el programa del día de hoy porque nos echarían abajo este programa, pero están haciendo caer al país, quieren hacer caer al país. No solamente la administración de Trump, sino que hacer caer al país. Totalmente. Entonces hay que estar... Y desgraciadamente, sí, no, si me permites el punto, Carlos,
Si me permites el punto, Carlos, desgraciadamente aquí tenemos que hacer incluso muchos quienes en algún minuto hemos sido críticos de algunas políticas del gobierno de los Estados Unidos, aquí vamos a tener que desgraciadamente hacer una toma de posición si es que la situación se complejiza, porque aquí es donde desgraciadamente las palabras proféticas del presidente Ronald Reagan se hacen cada vez más presentes. Si cae Estados Unidos, no va a haber lugar del mundo donde los hombres libres puedan ir. ¿Entiendes? En estos minutos los únicos hegemones mundiales que van a ir quedando, en el caso, esperemos que no ocurra, y lo digo no por el gobierno, sino por el pueblo de los Estados Unidos, que es una gran nación, quienes hemos tenido oportunidad de conocer a personas de aquel lugar. Sabemos que una cosa es el gobierno y la otra es su gente. Algo parecido también podemos decir respecto de Israel. El asunto es que los únicos hegemones mundiales, grandes centros de atención geopolítica que van a ir quedando, no son precisamente democracias parlamentarias representativas de estilo europeo occidental. ¿Me entiendes? Básicamente estamos hablando de China, de Rusia, de sultanatos, emiratos y una serie de cosas extrañas más, ¿entiendes? Pero tal cual, pues si mira lo que, por ejemplo, es que esto en el Brasil acaba de anunciar en China un representante del gobierno de que los admiran profundamente. Creo que fue un juez de alguna de estas cortes, ¿cierto? Ya que son de terror que tienen en Brasil. Porque ahora con todo el escándalo de corrupción que hay, ¿qué es lo que van? Van a buscar la censura de las redes sociales desesperadamente para poder mantenerse en el poder. Si de eso estamos hablando, para eso hacen este tipo de revoluciones, para eso hicieron el 18 de octubre. Y si tú me permites, Carlos, un punto ahí, porque yo te lo comentaba en la reunión de Pauta, que a menudo nos falta el que lo critica a uno diciendo que cuando toca estos temas internacionales se pone a hablar cosas esotéricas que nada que no tienen relación con lo que pasa en Chile. Hace un par de días atrás, y a propósito de la censura en Brasil, que como bien tú dices, ya es un régimen distópico, ¿me entiendes tú? La distopia tropical, si la quieres llamar así. Hace un par de días atrás, junto con la aprobación en primer trámite de lo que ha sido la reforma del sistema político acá en Chile, en el Senado de la República, que transformaría a Chile literalmente en una dictadura de partidos políticos. También el Senado, y curiosamente aquí sí que hubo acuerdo, lo cual es escandaloso, se ingresó un proyecto para revivir lo que se ha llamado la ley Mordaza. Ahora le llaman la ley Mordaza 2.0, justamente para impedir lo que ellos llaman escandalosas filtraciones periodísticas en relación a escándalos de corrupción gravísimos que nosotros tratamos en nuestro programa anterior, como es el caso Fundaciones, el caso Monsalve o el financiamiento ilegal de la política. Créeme que al parecer ese germen sultanístico de origen oriental, llamado totalitarismo contemporáneo, posmoderno, parece que ya ha contagiado bastante también a lo que es la fronda local aquí en Chile. Claro, pero si todo viene de afuera al final, entonces abstraerse del escenario internacional no es más que no entender absolutamente lo que no está pasando a nivel local, si eso está claro. El resto son reacciones, ¿cierto? Reflejo incluso condicionado de lo que pasa afuera. Pero volviendo al tema de Estados Unidos, se espera ahora, y esto es lo otro gravísimo, se espera, esto va a ser el sábado, mañana, ¿cierto? Sí. ¿O era el 14? El sábado 14. Día 14. Exacto, bueno, el sábado 14, sí. Hoy día jueves 12 de junio del año 2025, en el momento que estamos grabando en este programa. El sábado han creado toda una panfletería, ¿cierto?, para tratar de llamar a Donald Trump como si fuera un rey, con el objetivo, por supuesto, de ponerlo como un tirano, de ponerlo como una persona que está fuera de la ley, porque justamente cuando y esto lo vimos en Chile, pasaba lo mismo, cuando trataban de cumplir la ley, de hacer cumplir la ley para poder poner orden, la izquierda, los radicales salían a decir que eso no era ley. ¿Cierto? Que no se podía aplicar la ley y que por lo demás había derecho a romper la ley. Entonces, eso sí había derecho. Entonces, en toda esta campaña, ahora están tratando de generar toda esta conciencia, y esto lo quieren exportar, por supuesto, a nivel global para dejar a Donald Trump como un tirano. Y
llevar grandes protestas en diferentes ciudades de Estados Unidos. Lo que tiene, y recordemos además lo que ese día se van a festejar, el tema de las glorias del ejército, tengo entendido. Hay una serie de... Sí, Carlos. Está el cumpleaños también de Donald Trump, hay todo Sí, un simbolismo sí, ahí detrás importante. Entonces, si me permites hacerte un punto sí, ahí, Carlos, disculpa que te interrumpa. Se trata uno del Día Nacional de la Bandera en Estados Unidos y que coincide además con la celebración de los 250 años de la fundación del ejército local, que además, desgraciadamente, porque digo desgraciadamente porque es un cóctel para el desastre esto, coincide además con el cumpleaños del presidente y además en un evento que parece sacado de una crónica de la prensa rosa neoyorquina, pero los contrayentes son extraños. Ese mismo día, en la tarde, en Nueva York contrae nupcias el hijo del tío Jorge con la ex secretaria de Hillary Clinton. Estamos hablando de Alex Soros y Huma Abedin, personajes bastante extraños, bastante singulares, bastante particulares, y ya se está diciendo que posiblemente la recepción de esa boda podría eventualmente transformarse en la reunión del Estado Mayor de la insurrección que se está llevando a cabo en estos minutos contra el gobierno legítimo del presidente Donald Trump. Bueno, así que excelente sábado, aclaración para lo que viene el sábado 14. Sí. Ahora, al punto que te quería llevar yo, estando hecha esa aclaración, aquí el potencial para el desastre, si no se toman acciones inmediatas, y esa es la única manera de tomar ese tipo de acción en este momento, es porque, ¿cuál es el punto? Esto no es orgánico como lo están tratando de vender ellos. Esto no es gente que se esté levantando de manera orgánica, ¿cierto? Es lo mismo que vendían en Chile, que esto era todo orgánico, que la gente salió a bailar a la calle, a cantar Víctor Jara, etcétera, y miran en todo lo que terminó, en una orgía de violencia, destrucción, pestilencia y olor a excremento. En eso fue, y miren cómo está el país ahora. Entonces esos fueron los frutos. Y el potencial aquí en Estados Unidos para el día 14 y que esto se extienda, si es que no se controla de inmediato toda esta insurrección que, repito, está siendo financiada muy bien, es el escenario muy complejo, porque podrían empezar a haber enfrentamientos con los militares, con las fuerzas de orden y seguridad, y podrían haber víctimas, y esas víctimas tú sabes cómo las van a empezar a ocupar, ¿cierto? Y eso podría hacer que estas protestas, que me imagino que es por supuesto la idea de ellos, es que se extiendan para poder desestabilizar el gobierno. Y claro, y si tú me permites el punto ahí, y desde ya lamento si mi comentario puede caer mal acá dentro de lo que es los sectores de la derecha más alternativa o de los sectores patriotas, llámele usted como quiera acá en Chile, quiero destacar el comportamiento que hasta el minuto han tenido las masas que apoyan al presidente Trump. A diferencia de lo que ocurrió el año 2020, donde efectivamente vimos especialmente a muchos jóvenes contenidas bastante particulares salir a la calle a repeler a los violentistas. Recordemos el caso, por ejemplo, del joven Kyle Rittenhouse, por ejemplo, que fue prácticamente una causa célebre. Hasta el minuto hemos visto a las masas que apoyan a Trump bastante tranquilas. Eso hasta donde yo tengo conocimiento, lo que me he informado, en California, en Los Ángeles, la labor de control de orden público hasta el minuto está siendo desempeñada por los profesionales, si tú quieres llamarlo así, vale decir, por quienes son llamados por la ley para ello. Esto es la Guardia Nacional, el Ejército, el Cuerpo de Infantería de Marina y las policías locales. Y eso hasta el minuto habla bastante bien de que al menos en el sector de la ley, que está con la ley en el orden en Estados Unidos, están aún en control el discurso vitriólico, el discurso histérico, está del otro lado. De hecho, cuando estábamos preparando este programa vimos prácticamente en vivo y en directo una escena muy, muy vergonzante donde un senador federal, Alex Padilla, senador por California, tuvo que ser literalmente evacuado mediante arrastre por agentes del FBI, porque el hombre protagonizó una escena muy indecorosa, muy propia de un hombre de su condición, mientras la secretaria de Seguridad Federal, Kristi Noem, estaba dando una conferencia de prensa junto con agentes de inmigración, del famoso ICE, ¿me entiendes? Es como ver
lo que ocurrió acá hace 6 años atrás cuando tuvimos al actual presidente, a un diputado que es precandidato del Frente Amplio y a varios más, gritándoles prácticamente en la cara a los soldados del regimiento Buin que se desplegaron en aquel minuto en Plaza Baquedano para impedir que el caos se extendiera más por el centro de Santiago. Exacto. Ahora el potencial, el peligro, lo que te decía yo que puede pasar, y qué bueno que hace ese punto, ¿cierto? Bueno, los americanos son harto más, piensan más en el país, generalmente en la causa que en los personalismos, como pasa en Chile. Entonces, esos locos que se arrancan por ahí, la misma gente los para, ¿no? La misma causa, digamos, los mantiene controlados porque entienden que el potencial de ataques, de falsa bandera y todo ese tipo de cosas que pueden ocurrir, que a ese punto voy a ir yo, como han señalado bastantes analistas, es real, ¿no? De que puedan culpar después a la gente a ellos mismos, a los mismos que están protestando, de que se puedan provocar situaciones así o ataques desde el lado, culpar de ataques al grupo de Trump, ¿no? Eso también es un potencial que hay que tenerlo en cuenta y que todo esto podría suceder en la medida que se van desarrollando estos eventos y se pueden ir saliendo de control si es que no se pone atajo a esto rápidamente. Entonces, esos son escenarios posibles que los vimos en Chile. Acuérdate cómo atacaban también, cómo trataban de desbaratar las fuerzas de orden y seguridad, tratándolos de violadores. ¿Te acuerdas todos esos montajes que hacían? Porque eran verdaderos montajes. Donde todo eso añadía más leña al fuego, más efervescencia y iba manteniendo a la gente en las calles. Si total estaban peleando contra Hitler, contra los violadores, contra un sistema opresor, etcétera, todo ese tipo de cosas. Entonces necesitan, y eso es justamente lo que está haciendo el gobernador de California, está tratando de ponerle más leña al fuego, y también gente como Maxine Waters y tantas más que hemos visto que por ahí andan pululando exactamente el mismo guión de lo que vimos en Chile. Mira, exactamente, mira, sin ir más lejos, de hecho, ahora con los testimonios, ya han pasado 6 años desde que ocurrió aquella tragedia en Chile, tenemos los testimonios, por ejemplo, del comandante Claudio Crespo, acá que se transforma en el rostro prácticamente de la persecución a las fuerzas de la ley y el orden aquí en Chile, y de otros funcionarios que hoy ya no forman parte de los institutos armados, que incluso se vivieron situaciones extremas que nosotros en su minuto no conocimos, que fueron que incluso se tuvo que desplegar armamento mayor en algunos hospitales e incluso en el aeropuerto internacional de Santiago cuando se tuvo conocimiento que esos lugares iban a ser atacados. ¿Me entiendes? En el caso chileno también, y que quizás tú puedes decirnos algo aquí brevemente en atención a la extensión del programa, la participación extranjera, la existencia de supuestos batallones venidos desde el Caribe, incluso personajes, por ejemplo, de la dictadura venezolana que estuvieron presentes acá, que eran parte, por ejemplo, de los medios de comunicación de la tiranía chavista, que estuvieron aquí formando parte de las protestas. Y en el caso estadounidense ya hemos visto la embajada de Rusia, la embajada de la Federación Rusa en México. Menciona eso, por favor. Claro, sí, la embajada de la Federación Rusa en México hizo un comunicado bastante, a mi juicio, irresponsable y provocativo, que quizá habría que conectarlo también con la situación del este de Ucrania. Yo es por eso que les digo, queridos amigos, que en estos minutos la situación, el caos internacional en la práctica es un todo orgánico del cual nosotros como país somos parte también, no nos protege la cordillera, desgraciadamente. El mensaje, ellos en la embajada cita a Nikolai Petrushov, que es el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, y señala que ya ha llegado la hora en que los hermanos del sur recuperen los territorios que les fueron robados. Y publica un mapa digitalizado hecho con arte digital de México, donde aparece ocupando, entre otras cosas, los actuales estados estadounidenses, valga la redundancia, de California, Nuevo México, Nevada, y Texas, y partes de Colorado y de Arizona, que, como ustedes saben, fueron ganadas por los Estados Unidos en 2 guerras sucesivas en el siglo XIX, en 1836 y 1844. O sea, básicamente lo que está proponiendo Rusia ahí literalmente es enterrar el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Sería más o menos lo mismo que la embajada rusa en Santiago le comenzara a dar
ideas al partido de Evo Morales, por ejemplo, o a los extremistas de otros de nuestros países vecinos, desgraciadamente, para intentar revisitar lo que fueron los tratados que pusieron fin a la Guerra del Pacífico. No, exacto. O sea, si eso Sí. ocurriera, Chile quedaría literalmente reducir la mitad de lo que conocemos ya como país, ¿me entiendes? Esa es la situación. Por el otro lado tenemos a China, quizá eso es lo que te iba a decir, Carlos. Tú has hecho una sucesión de programas muy interesantes al respecto y yo les pido, les recomiendo que este fin de semana le den una mirada a la biblioteca de Contracultura. En estos momentos el PSC, créanme que se está sobando las manos con lo que está ocurriendo en la costa oeste de Estados Unidos. Se han sabido noticias muy, muy graves. Tú lo comentabas al principio del programa, 2 científicas chinas que fueron detenidas ingresando patógenos que sirven para, cuyo propósito es destruir cosechas, ¿me entiendes tú? Son agentes patógenos contra la agricultura. Si eso está ocurriendo, ¿qué otras cosas no estarán también pasando bajo la superficie y que yo te aseguro el gobierno federal está en conocimiento? Sí, claro. Ahora, esta declaración es interesante, porque eso explica, yo no la había visto, porque esta no es una declaración de ahora, es del 27 de marzo, 27 de marzo del 2023, pero tampoco es hace tanto tiempo, pero esto refleja exactamente lo que hemos venido diciendo en el programa, porque aquí la naturaleza no es si el territorio le pertenece a Estados Unidos ni le pertenece a México, y hay mucha gente en México que no está en contra de esto porque se dan cuenta de lo que hay detrás, ¿cierto? Porque al final Rusia, cuando está diciendo eso, no es para tener la recuperación de los terrenos de México, sino que para tener una influencia real y que China también la tenga sobre los mexicanos, que sería caer en otra tiranía, pero México no tiene mucho que ver ahí, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando de intereses internacionales. Y ese es el uso que le han dado a México, y ese tipo de declaraciones confirman exactamente ese modus operandi, el juego que ha jugado México, por ejemplo, con el tema de las energías verdes, todo ese tipo de cosas que parecen muy antiglobalistas, pero que aquí en el programa hemos dicho, es un puente, es una cabeza de playa para ingresar por el sur a Estados Unidos, y eso no es una novedad como lo hemos visto en muchos programas aquí en Contracultura. Pablo. Qué bueno que hagas el punto, un breve punto, porque de hecho quiero aprovechar de saludar a nuestros amigos en México, que a nosotros nos consta que Contracultura ya el programa es bastante seguido y escuchado. Curiosamente, a menudo, algo que yo te comentaba fuera del micrófono, a menudo se cree que el primer pueblo, la primera nación, aquí no hablar de Estado, sino de pueblo o nación, que fue víctima en la América hispana del comunismo fue Cuba. Y no, déjame decirte que fue México. Ya eso es importante tenerlo en consideración. La Revolución Mexicana, un breve paréntesis, la Revolución Mexicana de 1910 a principios de la década de los 20, que terminó con la institucionalización de lo que ellos mismos llamaron la dictadura perfecta, la dictadura del Partido Revolucionario Institucional, fue una suerte de ensayo de lo que después sería la Revolución Bolchevique de 1917. En general, los programas que levantaron personajes como por ejemplo Zapata en términos generales no eran muy diferentes del programa que ofreció posteriormente Lenin y sus secuaces. No por algo, hasta la llegada de Castro al poder en 1959, prácticamente la cabeza, como bien tú dices, la cabeza de puente que tuvo la Unión Soviética, por ejemplo, para intervenir a través de sus agentes, probablemente la residentura más grande que ellos tuvieron en América Hispana estaba en Ciudad de México. Hay bastantes pruebas de eso. La operación que se montó desde el Kremlin para liquidar al ya transformado en aquel entonces disidente como fue Trotsky es la prueba viviente de ello, ¿me entiendes? Así, y créeme que México, el pueblo mexicano, como bien tú dices, padece esta situación. Ellos tienen bastante claro de que prácticamente durante casi 100 años han sido utilizados por una élite de ideas progresistas que incluso ni siquiera 2 gobiernos de derecha como fueron y que eso nos puede servir de lección para nosotros acá en Chile. Los gobiernos del PAN de Vicente Fox y de Felipe Calderón, pudieron conseguir, entre comillas, hacer esa limpieza en el Estado profundo mexicano que está desde hace mucho tomada por el progresismo. Eso es clave lo que estás diciendo, es absolutamente clave.
al final siempre hemos visto los extraños actores detrás de la escena, ¿no? Lo mismo que pasó con la supuesta, bueno, no digo supuesta porque siempre hay que rendirle honores a los héroes que pelearon, ¿cierto?, en las batallas, en las guerras, que no tenían la culpa de lo que pasaba arriba en las altas esferas. Pero muchos pensaban que estaban luchando por una independencia que al final no era tal, demostró no ser tal. Y ese tipo de cosas a veces hay que tenerlas también en cuenta para poder hacer el análisis, ¿no? Y por el fanatismo, incluso esta cosa patriotera a veces que salía un poco de contexto, se pasan por encima. Entonces creo que ese es un punto que no es menor. Vamos a ir un pequeño corte comercial porque ya vamos a volver con lo que viene. Lo que viene vamos a ver el tema que está recargadísimo, esta información que está emergiendo de un ataque que podría ser inminente desde Israel a Irán, lo que podría ser la retaliación rusa también de todo esto, del último ataque que hicieron contra objetivos, ¿cierto?, estratégicos dentro de Rusia, que pertenecen a la tríada nuclear, ¿no?, de parte de la doctrina nuclear de Rusia. Esto realmente se está calentando y se está poniendo muy, muy complicado. Muy complicado. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos, no se van a querer perder un segundo. Bueno, y ahora tenemos una promoción exclusiva. Entra ahora a www.contraculturatv.com, disfruta de todos los programas sin interrupciones, sin comerciales y además contenido exclusivo, y obtén un 50% de descuento utilizando el código CONTRA. Exacto, tienes que entrar, pincha en el plan Insider y luego en el checkout utilizas el código CONTRA y está listo. Ya tienes un 50% de descuento en esta imperdible oferta de lanzamiento. No dejes que la verdad te encuentre. Entra ahora a www.contraculturatv.com. Bueno, aquí estamos de vuelta en el podcast de Contracultura, Contracultura TV. Esa es la manera que tenemos de poder seguir manteniéndonos en el aire. Grandes sorpresas van a haber en Contracultura TV. Esa es la mejor manera en que puedes obtener acceso directo a los programas antes que nadie, disfrutar de contenido exclusivo, de un programa también que vamos a hacer con Pablo exclusivamente ahí, que va a estar buenísimo. Ya viene, ya se los vamos a anunciar. Todo eso y mucho más en www.contraculturatv. Nosotros estamos en esta batalla, en esta lucha. Ustedes saben lo que nos ha costado. Apóyennos para que nosotros también nos transformemos en esas voces que a veces tanta gente necesita salir por los micrófonos, ¿no? Y tanta gente quiere a veces tener la oportunidad de poder hacer eso. Bueno, aquí nos tienen a nosotros y eso ha sido clave durante todo este tiempo. Pablo, te decía que hay mucha información de que podría haber un ataque inminente de Israel a Irán, y eso es bastante preocupante. La retirada de personal norteamericano del Medio Oriente es otro indicio, ¿no? Porque hemos ido siguiendo poco a poco. Tengo algunos amigos muy cercanos a todo esto que me han mandado bastante información, me han tenido muy, muy bien informado con este tema. Y también para poder analizar las dos partes un poco del conflicto, porque según la ONU y según Israel, ¿cierto? Ellos, ¿cuál sería su objetivo de poder atacar, ¿cierto? Lo que podemos ver, al menos en la superficie. Ellos estarían diciendo que Irán no habría sido transparente en informar, ¿cierto? En ser claro con el tema de las ciertas instalaciones nucleares que no estaban, parece, registradas. Y ahí entra todo un tema bastante complejo, porque no se puede hacer, de acuerdo a los tratados, un seguimiento a realmente en qué están los iraníes con el tema nuclear y si podrían tener la capacidad de montar una ojiva, ¿cierto?, en alguna suerte de ICBM, de estos ciertos misiles balísticos. No sé si tienen la capacidad intercontinental, me parece que no, y hay muchas dudas respecto a eso de las reales capacidades de Irán, porque mucho se dice que está enterrado literalmente
y es bastante complejo por lo mismo, y los inspectores dicen que es prácticamente imposible acceder y que Irán no estaría siendo transparente con este tema. Entonces esto es lo que hace que todo esto se vuelva tan complejo, y podría ser para Israel, dicen que eso es una línea roja en este momento, pero también sabemos el empeño, ¿no?, de Netanyahu de ir a la guerra a toda costa. Entonces aquí hay que ser bastante cauto, porque si esto realmente estalla, yo creo que los que están más apoyando a veces esta cosa belicista van a ser los primeros en salir llorando con esto. No sé qué opinas tú de eso, Pablo, porque está muy complejo la retirada además de todo este personal militar de los Estados Unidos desde Medio Oriente. A ver, algo nosotros anticipamos al inicio de este programa, y quiero reiterar la idea nuevamente. El presidente Trump, hasta el día de la fecha que grabamos este programa, ha sido completamente fiel a su programa y a lo que le ofreció a los ciudadanos que confiaron en él para una nueva administración, en el sentido de que él tenía que la política aventurerista que prácticamente se transformó política nacional, cuya representación eran los neocones de los 90, vale decir, o sea, sí, cierto es los se te fue un poco la señal ahí, se te fue un poco la señal, estaba hablando de los neoconservadores, ahí te perdimos. Sí, ¿me escuchas nuevamente? Perfecto, fuerte y claro, adelante. Como te decía, en general, la historiografía moderna y contemporánea, que además también creo que tú lo dijiste en algún minuto del programa, también hay que ver quién financia a esos historiadores. En general, siempre ha sido muy crítico de lo que ellos llaman el aislacionismo estadounidense. Pero resulta que todas las sociedades tienen problemas, y lo responsable es velar por la sociedad, por los problemas de las sociedades hacia adentro, y cuando esos problemas estén resueltos, ir hacia afuera, ¿me entiendes? Es una cuestión prácticamente de lógica, pero tan lógico es que no solamente Estados Unidos, también la Unión Europea Occidental, por ejemplo, lo ha olvidado, tratando de escuchar en un programa de análisis político, tratar de imponer la democracia en el norte de Libia, Túnez, etc., en el norte de África, en lugares donde la palabra democracia nunca se escuchó, mientras que tiene problemas igual de graves, ¿me entiendes? Básicamente, eso a propósito de que ya vimos que parece que es un hecho el divorcio entre la administración Trump y el gobierno de Netanyahu, que yo pienso, y un análisis personal, ha abusado bastante paciencia solamente de sus aliados tradicionales, le hace la Unión Europea Occidental y los Estados Unidos, sino que también incluso de los pueblos de aquellos países. Ya han abusado mucho de su paciencia. Otra cosa, como bien tú dijiste, que también enturbia bastante el análisis, es qué tanto es real y qué tanto no en Irán. Ya en general, hay algo que tenemos que entender de Irán, que es uno de los pueblos más antiguos de la Tierra. Ya los historiadores, especialmente del mundo anglo, cometen el error de que la historia de Irán comienza con la revolución de 1979, la revolución de los ayatolás. Piensa tú que uno de los grandes imperios de la antigüedad fue justamente el imperio medo, luego lo que sería el imperio persa, etcétera. Ellos tienen una larga tradición histórico-cultural de la cual el pueblo iraní se siente orgulloso y que no la ha olvidado, ¿me entiendes tú? Y en general, muchas prácticas políticas actuales, de hecho, vienen de la zona, lo que se llama la media luna fértil, ¿entiendes? En general, el político persa, le vamos a dar el nombre histórico, porque la expresión Irán fue adoptada por motivos políticos del 60 por el entonces Shah Reza Pahlavi. Lo que es en general mucha incluso la política de la diplomacia remontan a esos tiempos tan pretéritos, ¿me entiendes tú? Y un pueblo que en general sus políticos tienen un muy buen manejo de lo que son las distancias, tiempos, etcétera, en la política, y esa gente es peligrosa, ¿me entiendes tú? Porque yo lo Pablo, te estamos perdiendo un poco tu señal. Vamos a ir a un pequeño corte
Pero el tema aquí, el tema puntual, mientras recuperas tú la señal, el tema puntual es lo que se está esgrimiendo aquí, o lo que se está usando a lo mejor como una suerte de preparación, ¿cierto?, para este escenario, para este ataque, o incluso poder justificarlo. Yo creo que hay que tener cuidado con esto cuando como uno lo analiza, porque uno no está en estos búnkers, ¿no?, de Irán. Pero toda esta junta de estos gobernadores, que esto es una agencia además de la ONU, ¿no? Esto viene de la ONU, que es el famoso organismo de control nuclear. Y esto es súper importante porque recién este jueves, y ahora se está hablando de este ataque que podría ser inminente desde Israel e Irán, recién el jueves ha dicho que Irán incumplió todas las obligaciones de no proliferación. Y esto ha sido, según han informado ellos, por primera vez casi en 20 años. Y esto, por supuesto, aumenta la posibilidad de tener que informar, ¿cierto?, al Consejo, me imagino, al Consejo de Seguridad de la ONU. Pero el punto aquí es que, según lo que están diciendo acá, Irán se estaría indignando con estas resoluciones en su contra y que ellos encuentran que son las más significativas en los últimos años. Entonces, todo esto llega en un momento de tensión alta con Estados Unidos, también con esta retirada de personal que están haciendo de Medio Oriente, y Trump está diciendo que ha advertido que toda esta negociación que están llevando a cabo con Irán se podría ver, por el mismo tema de las armas nucleares, se podría ver completamente colapsada, ¿no? Porque por otro lado, Estados Unidos está negociando con Israel en decirle que pare la guerra con Gaza, y ha trascendido que no apoyarían a Israel en un eventual ataque. Ahora, ¿cuál es el gran peligro acá? ¿Cuál es el gran peligro acá? Es que fuentes dicen que Israel está dispuesto a atacar igual, y entendiendo que Estados Unidos no le quedaría otra de que sumarse a la guerra igual una vez que ya se haya desatado el caos. Y ese es el gran peligro. Entonces yo me hago la siguiente pregunta: ¿están arrastrando a Trump a una guerra? Pablo, no sé si recuperaste, te tenemos ahí en línea, Pablo. Sí, ¿me escuchas, Carlos? Fuerte y claro, ahora sí. Sí, como te decía, justamente la gran duda que tengo yo por eso me remonté a tiempos tan pretéritos como para tratar de entender la forma de pensar del pueblo iraní, porque efectivamente yo en la mente tengo esa imagen, porque yo también vi ese video de una suerte de desfile militar que se hizo a principios de año al interior de una caverna en las afueras de Teherán, donde se exhibió equipamiento, muchos Lo misiles, recuerdo. etcétera, pero la duda que a mí me queda con Irán, y aquí desgraciadamente tenemos que confiar también en las fuentes israelíes, es que en general, recuérdate tú que Irán ya perpetró 2 ataques contra territorio israelí el año pasado, en el mes de julio y en el mes de octubre, pero en general los resultados fueron más bien magros, ¿me entiendes tú? En general incluso las fuerzas de defensa de Israel hacían bastante mofa de cómo, incluso sin ser tocados por los proyectiles de este domo interceptador que ellos tienen, los misiles iraníes, de que en ese caso eran de alcance medio por las distancias que hay, prácticamente se partían en el aire, no aguantaban las tensiones del vuelo, aunque tú no lo creas. Construir un misil de esas características es bastante complejo. De hecho, solamente a la Alemania nazi, te lo pongo para hacer el parangón, desarrollar la B2 le tomó casi 15 años. ¿Me entiendes tú? Y finalmente fue un elemento que no tuvo una gravitación para cuando se lo necesitó, ¿me entiendes? No es fácil. Exactamente aquí las dudas que nos quedan es cómo se va a efectuar el ataque, ya, porque tú ves que ni Irán ni Israel no tienen fronteras propias. Ya vimos que cuando efectuó esos 2 bombardeos, Irán básicamente violó la soberanía aérea de 2 países que fueron Jordania e Irak, para poder atacar a distancia a Israel. Pero, y esto a mí lo que también me preocupa, y que nuevamente es otro elemento para este cóctel caótico, en estos minutos Irak, especialmente lo que es las provincias del sur, la zona donde está Kerbala. Como tú sabes, Kerbala es el corazón de uno de los grupos más influyentes dentro del Islam, que es el chiismo, donde está la tumba del Imam Hussein. En la práctica es una provincia más de Irán.
¿entiendes tú? En la práctica, Irán, gran parte, o al menos la zona centro-sur de Irak, es en estos minutos una provincia iraní o con mucha influencia de los políticos iraníes. Y perfectamente, si ya tienen, entre comillas, usar como rampa de esquiador Irak, incluso quien no te dice que el ataque iraní no se va a referir tan solo al lanzamiento de misiles, sino eventualmente ya poner en tierra, no me refiero a esa fuerza extranjera de terroristas que es la llamada Guardia Revolucionaria, sino aquí ya estamos hablando del ejército de Irán, ¿me entiendes tú? Y ya ahí la situación ya se estaría un poco salida de control. Y por el otro lado, como bien tú dices, Israel estaría apelando a la estrategia de lo que en diplomacia se llama el fait accompli, es decir, la de la estrategia de los hechos consumados. Y no solamente eso, incluso en un escenario un poco más complejo, perfectamente no solamente podría arrastrar a Estados Unidos, incluso a la OTAN. Esto si es que se comprueba que Irán moviliza a las células durmientes que también están en Estados Unidos. Tú en este mismo programa lo dijiste, que están durmiendo entre los millones de inmigrantes que han afluido a Europa. Lo hemos y visto comienzan una guerra. Hasta en Chile, Exactamente, hay bastante ya pruebas de aquello de que están operando, por ejemplo, en el norte del país y también en la zona de la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil. Perfectamente esta gente te puede lanzar una insurrección con carácter de guerra interna en Europa que obligue eventualmente al Consejo Atlántico a invocar el temido artículo 5 de la Carta Atlántica, que, como tú sabes, es la intervención en bloque de la OTAN con las consecuencias. Qué bueno que menciona ese punto. Claro, qué bueno que menciona ese punto, porque además todo esto se puede volver aún más efervescente teniendo en cuenta la invasión islámica en Europa y ahí quién va a apoyar a quién, ¿cierto? ¿Por quién va a terminar gente igual apoyando la guerra con la excusa de que hay que combatir el Islam? O sea, yo me estoy tratando de poner al medio aquí, como Heródoto, viendo los sucesos, lo que está pasando arriba, aunque mucha gente, bueno, si usted quiere tomar parte, y está bien tomar parte, sobre todo ahora en estos tiempos que hay que definirse, pero es complicado, ¿no? Es súper complicado poder analizar esto por las diferentes variantes que tienen y lo que está pasando en el mundo, especialmente en Europa respecto al apoyo que podría tener una acción de este tipo por parte de Israel, y a lo mejor Israel sabe perfectamente eso, ¿no? Que tarde o temprano va a tener que tener el apoyo. A Israel también lo quieren aniquilar, ¿no? Si eso también no es solo parte de la propaganda, pero también Israel está empeñado en un plan de hacer el gran Israel, ¿no? Que poco se habla de eso, Pablo, pero bueno. Mira, me quiero meter en ese tema, Carlos, que son dos temas bastante polémicos que yo sé que van a causar cierta efervescencia entre nuestro público, pero asumo la responsabilidad de los mismos. Es que, en primer lugar, Israel es de hecho una potencia atómica no declarada. De hecho, nosotros podríamos dedicar un programa completo a tratar ese tema que prácticamente tiene ribetes casi novelescos de cómo Israel llegó a obtener capacidad, por una parte, para enriquecer uranio, para obtener plutonio y finalmente obtener las armas atómicas. El caso, por ejemplo, lo que fue la odisea de Mordecai Vanunu, esta suerte de matrimonio que terminó un poco mal entre David Ben Gurión y Charles de Gaulle en la década del 60, etc. Y en segundo lugar, y eso es lo que afecta especialmente al Nuevo Mundo, a las tres Américas, es la influencia que Israel a través de la religión tiene sobre ciertos grupos, ¿me entiendes tú? Porque justamente tú hablabas del Gran Israel, justamente el Netanyahu y los grupos que lo apoyan, en particular los grupos más extremistas, los que se llaman los ortodoxos, están en cierta medida forzando el cumplimiento de ciertas profecías antiguas y haciéndolas calzar con hechos de la política actual, ¿me entiendes tú? Pues justamente para tratar de darle un aura entre semi-religiosa, mitológica, etcétera, y de esa forma también granjearse el apoyo de grupos religiosos en Occidente, que en países como Brasil y los Estados Unidos suelen ser bastante influyentes. Me estoy refiriendo en particular
particular a grupos protestantes, o como se les llama aquí en Chile también los grupos evangélicos, ¿me entiendes? Que se sabe que el Estado de Israel, como parte de lo que se llama la diplomacia blanda, tiene bastante influencia en ellos a través, por ejemplo, de financiamiento, de giras hacia Tierra Santa y otro tipo de apoyo. Ese es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. Exactamente. Y ojalá se pudieran tocar más estos temas, pero a veces la misma gente no permite que se den estos debates, ¿no? Por el fanatismo. Yo por eso trato de a veces, no es que no me quiera meter, hay que hacerlo, sobre todo en un programa como este. Pero a veces uno ve estas guerras tribales y dice, bueno, que se las arreglen entre ellos. ¿Qué tenemos que ver nosotros? ¿Cierto? Es realmente... hay demasiado fanatismo, y el fanatismo impide ver y trae la censura, ¿cierto? A las acusaciones y una serie de cosas que son completamente infantiles a estas alturas, pero que hay gente que todavía se las cree, ¿no? Y utiliza toda esa propaganda en contra de los que se atreven siquiera a pensar qué puede haber más allá. Pero no es mire, si tú me permites un punto más para que todos se vayan bien apaleados con justicia, por así decirlo, una de las razones que explica la simpatía que ha desarrollado en los últimos 40 años la izquierda europea y en particularmente la francesa y española con el Islam se debe a que el que en la práctica sería el principal rostro durante los últimos años de la Guerra Fría del chiismo, que justamente el Ayatollah Khomeini, el fundador de la República Islámica de Irán, tuvo formación marxista. Eso es importante. El hombre, curiosamente, es un detalle que se examina poco. Ayatollah Khomeini conocía al dedillo las obras de Marx y de otros autores. Eso incluso algunos elementos de su teología al momento de producirse la revolución en 79 eran bastante coincidentes en ciertos puntos con Marx. El hombre volvió a sus raíces durante la guerra con Irak, básicamente para granjearse el apoyo de los demás, del resto del mundo musulmán, y transformar la guerra contra Hussein en una suerte de yihad, ¿entiendes tú? O sea, básicamente fue un acto de realismo político. De hecho, y con esto dejo la pequeña aclaración, es muy conocida en Francia la anécdota de la entrevista infructuosa que trató de obtener con él Michel Foucault, creo que fue por el año 76-77, y que básicamente se la denegó el ayatollah cuando se enteró de que el Foucault era, como ustedes saben, era homosexual y tenía un tren de vida bastante disipado, bastante disoluto, así que a un hombre ascético como era el ayatollah no era para nada conveniente aparecer retratado al lado de Foucault, así que básicamente por eso le negó la entrevista en su minuto, pero ese es el nexo, ¿me entienden? En general el moderno chiismo en general bastante cercano, tiene algunos elementos en común con el marxismo, lo mismo que pasó, por ejemplo, en la década de los 30, cuando la Hermandad Musulmana partió como una organización de tipo fascista. ¿Entiendes tú? La hermandad musulmana en Egipto durante mucho tiempo operó como una quinta columna del Tercer Reich. Ese también es una historia bastante conocida. La misma que apoyan las feministas hoy día, pues. ¿Ah? Exactamente. Esa es la misma porque al final apoyan a puros nazis, estos sin saberlo, que son tan ignorantes que no se dan cuenta de quién están apoyando, ni a los financistas de los nazis, lo que sea. Pero todo esto es súper complejo. Sobre todo lo que acaba de decir el emir de Al Qaeda, ¿cierto? En la península arábica, esto de que tenían que hacer este llamado, ¿cierto? Hacer una yihad en territorio estadounidense. O sea, eso también le daría una justificación, ¿cierto? Pongámonos a pensar qué es lo que puede pasar de aquí en adelante si es que efectivamente hay un ataque por parte de Israel. Eso también se podría transformarse en algo, decir ya, ok, esto está todo perfecto, o sea, esto está justificado, entremos en guerra, apoyemos este Armagedón que podría ocurrir. Yo siempre me acuerdo de las palabras de Bill Cooper, cuando Bill Cooper decía, porque él estuvo en la Marina, estuvo ¿cierto? En la fuerza submarino, estuvo en la guerra de Vietnam, tenía mucha información de inteligencia, trabajó incluso en el tema de los objetos no identificados en una base en Alemania. Y él decía, Israel fue creado para desatar para que se cumplieran las profecías bíblicas. Yo no digo que eso sea así. Estoy tratando de poner las cosas en la mesa nomás, ¿cierto? Para poder poner las piezas. Pero aquí hay mucho que ver, hay mucho que uno tampoco sabe. Hay que conocer, hay que estar ahí, conocer los países, conocer las culturas.
pero si nos comportamos como animales, somos animales. Si nos comportamos como bestias, somos bestias. Y ahí yo creo que sí se puede hacer una diferencia y ahí no es necesario, ¿cierto?, tener que visitar todos los países del mundo para formarse una opinión. Entonces, lo que nos lleva a la guerra, al odio, a la separación de las personas, de los seres humanos, que nos trae la miseria, teniendo la suerte de vivir en un planeta como este, rico, donde nos olvidamos de la belleza que tenemos en este cuadrante de la galaxia, lo que es el agua pura, lo que es la misma vegetación, ¿cierto? Las mismas flores, los mismos hijos, todo eso está aquí. Y lo perdemos de vista porque a veces nos comportamos como bestias. Y yo creo que el objetivo de hacer este tipo de reflexiones, de poder analizar este tipo de cosas en este contexto, con estas cosas enfrente, es tratar de salir de nuestro estado de bestias, no transformarnos en bestias. Porque una guerra como esta, como lo que se está viendo que puede pasar en Europa, como lo que se está viendo ahora en Medio Oriente, con esto que están haciendo en Estados Unidos, wow. Por eso yo te decía que este era un programa tan difícil de hacer, ¿no? Porque la gente tampoco quiere escuchar, a veces quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar o quieren interpretar la manera en que ellos simplemente quieren interpretar. Y eso es complejo. Absolutamente, Carlos. De hecho, de hecho siempre se ha tratado de eso, contracultura, ¿me entiendes? Tú hiciste esa alusión un poco galáctica. Yo recuerdo que los primeros programas de este canal, justamente en los tiempos de la pandemia, te compartían un poco esa estética de ver el mundo, nuestro hermoso mundo, que de hecho es un milagro si tú lo ves. Mira, sin ir más lejos dentro de lo que es la información que tenemos disponible. Antes, justo un par de días antes que comenzaran los riots, como dicen los americanos, los incidentes en Los Ángeles, el propio Pentágono admitía que el fenómeno extraterrestre se había utilizado como encubierta para esconder el desarrollo de armamento avanzado. ¿Eso qué te representa? ¿Por qué crees que nuevamente tú que yo no toco el tema OVNI aquí? Porque yo sé que ahí yo me metí mucho en ese tema, pero es que yo sé la cantidad de desinformación que hay, entonces ponerse a hablar de cosas es tremendamente complejo, porque si vas a confundir a la gente, mejor no hable. Y sabes por qué te pongo yo el punto sobre la mesa, mi estimado amigo, porque nuevamente retrocedemos muchos metros, kilómetros quizá, en la búsqueda para descubrir si nosotros somos los únicos en la galaxia. O sea, volvemos al punto de partida. La Tierra sigue siendo, probablemente con esta información, volvemos al punto de inicio, que hasta el día de la fecha el único planeta, el único sistema con la capacidad de poder albergar, con sus bemoles, con sus imperfecciones, etcétera, una civilización que ha llegado al culmen como es la nuestra, es solamente el planeta Tierra, ¿me entiendes? Donde, claro, también hay un soplo de lo divino y un llamado a lo divino aquí en la Tierra, en ningún otro lugar, y eso mismo, como dices tú, nos obliga a ser responsables, a asumir nuestra responsabilidad y a ser un poco más humanos y menos bestias. Y claro, y con una reflexión que bien no sirve para Chile, especialmente atendida también nuestro propio caos interno que estamos viviendo, es donde las llamadas aristocracias, los grupos de poder que tienen una responsabilidad en la sociedad, tienen que también comportarse como tales. Claro, es recordar ese viejo dicho que en política se usa mucho, que la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino también parecerlo, que yo diría que es una de las grandes tragedias que han sido aprovechadas por ciertas élites inescrupulosas para llevarnos al punto donde estamos ahora. Cuando los grupos que ya sea electos o que fueron puestos por alguna obra del destino para dirigir las sociedades, en definitiva, cayeron víctimas de su propia culpa, se dejaron corroer por sus propios vicios, un poco como es descrito en el Anillo del Nibelungo, justamente cayeron víctimas en definitiva de su propio poder y en definitiva se consumieron. Es responsabilidad de nosotros que esto no ocurra con nuestro planeta, que sigue siendo bello, hermoso, sigue dando muchas oportunidades, y claro, lo conversábamos hoy día en nuestra reunión de pauta, y me alegra saber que un personaje tan importante como ¿cómo se llama este coronel que nombraba, que se me olvidó ahora, Carlos? Ahí te voy a pedir ayuda. ¿Quién? ¿Prouty? No, el que está con Scott Ritter. No recuerdo el apellido en este mismo momento, no lo recuerdo, sí. Sí, que él señalaba que
Él señalaba que él mismo, por esa misma razón, él creía que en lo inminente no iba a haber una guerra nuclear, porque Sí. la Tierra sigue siendo un lugar muy interesante, no solo para nosotros simples humanos de a pie, sino también para en general los grandes grupos económicos, las grandes élites. Recuerda tú el propio Elon Musk, que ha estado tan en la boca pública en los últimos días debido a sus sonadas discusiones con el presidente Trump. Él mismo en innumerables ocasiones ha señalado que los llamados límites del crecimiento, de los que habló, por ejemplo, en el pasado Paul Ehrlich y otros científicos que, entre otras cosas, fueron los que escribieron con sus manos sangrientas las políticas de control de población de la ONU, eran absolutamente falsos, y que la Tierra en gran medida es todavía un planeta inexplorado. ¿Entiendes? ¿Quién va a querer perder eso en su sano juicio? Nadie. Pero claro. ¿Te acuerdas que me pedían el otro día que comente la telenovela entre Trump y Musk? ¿Qué me voy a meter yo ahí? Para eso hay 20.000 canales. ¿Hace cuánto tiempo hicimos un programa diciendo, yo no sé si tú estabas conmigo, pero dijimos, o lo hice yo solo, parece que estaba solo yo haciendo el programa, cómo se va a compatibilizar el carácter, vamos a ver cómo va a avanzar esto. Los que vieron ese programa se acordarán de lo que yo les dije, cómo se va a compatibilizar el carácter y las agendas de Elon Musk y Donald Trump. Vamos a tener que ver eso en el futuro. Y yo decía, no estoy tan seguro de esto, de lo que pueda pasar en el futuro, porque eso también había que analizarlo. Ahora yo creo que con todos estas amenazas, la amenaza que está viviendo en Estados Unidos hoy día, estamos viendo buena disposición de ponerse en la buena, porque el país los necesita a estas alturas, no necesita pendejadas, ¿cierto? Porque hubo hasta una pelea a combos adentro de la Casa Blanca. Hubo una pelea a combos, por eso él estaba con el ojo morado. Él estaba con el ojo, porque habían unos conspiranoicos diciendo que no, que es el tercer ojo de la no sé qué cuestión, y no, la cuestión fue mucho más sencilla. Detrás de bambalinas se agarró creo que con el, no me acuerdo si era el jefe del Departamento del Tesoro, y se agarraron creo que fue él, exactamente. Y se agarraron adentro de la Casa Blanca porque él le dijo que era un fraude a Elon Musk, que había prometido, no sé, bajar no sé cuántas billones de dólares con el tema del Doge. Y ahí dice que Musk, porque ya estaban discutiendo, parece ya estaba caliente la cosa, y había tenido diferencias con otras personas también del gabinete, y ahí dice que Musk se agachó como un rugbyista y cargó contra él. Y eso sudafricano. Claro, y terminó a combos. Ven que las cosas son a veces son más simple de lo que parecen. Más simple de lo que parecen, de complicarse tanto la existencia, ¿no? Y hubo una pelea a combo. Entonces Trump le dice, estaba en la oficina oval, le dice, porque esto creo que fue el otro día, que él se presenta ahí donde sale muy de capa caída, se lo veía muy deprimido, se nota que lo estaba pasando muy mal en Musk. Y le dice, ¿quieres? Le dijo antes de que entraran las cámaras, parece, porque eso lo contó Trump, dijo, ¿quieres maquillaje? No, le dijo, sí, estoy bien. Imagínate lo que tiene que estar pasando allá adentro. Entonces, no es el momento, ¿cierto?, para esto, menos para decir que va a formar una nueva fuerza política, menos para... En este momento, no. Eso, hay que ser inteligente. Me dejaste peinado para atrás realmente con la información que me estás contando, porque créeme que esto lo contó Steve Bannon. Steve Bannon sabe lo que pasa ahí. Exactamente. Esto lo contó Steve Bannon. Créeme que durante la semana que siguió a ese rompimiento tan sonado se vieron unos rumores que realmente eran ridículos, que realmente a uno que busca mantener la seriedad en la información que entrega, le hacían un poco jalarse el pelo, tirarse el pelo, ¿me entiendes tú? Pero créeme, efectivamente tú dices... Mira, eso te demuestra a ti que esos simplismos, decir que todo está controlado, que todos trabajan para los Illuminati, etcétera, que todos trabajan para los sionistas y todas estas cosas que las cosas no son tan sencillas en la vida. Imagínate que dentro del mismo... Esto te lo explica, dentro del mismo movimiento MAGA hay una suerte de guerra civil. Exactamente. Entonces me vas a decir que no hay guerra, no hay una guerra civil entre los poderes que se están enfrentando aquí, aparte, diferentes poderes que existen, ¿cierto? Porque hay varias agendas aquí compitiendo y cada uno quiere llevarse su parte del pastel y cada uno quiere... dominar, etcétera. Entonces las cosas son un poco más complejas y más simples a veces de lo que parecen.
Entonces aquí estás viendo dentro del mismo movimiento una suerte de guerra civil en el peor momento habido por haber. Pero a lo mejor es necesario que esto pase para que la gente también se dé cuenta y puedan conocer más en profundidad, ¿cierto? Que Musk es un tipo que debe tener ciertos problemas de control de ira, debe ser una persona medio inestable emocionalmente. Eso también lo puede llevar a tomar malas decisiones. Esas malas decisiones se pueden traspasar a políticas de Estado y yo lo respeto mucho. Encuentro que ha hecho un trabajo extraordinario, ha sacrificado muchísimo. Yo creo que por eso también él se enojó tanto, ¿no? Porque él ha sacrificado muchísimo por el país. Y bueno, tenía estas diferencias con este bill que quería pasar Trump, que muchos están en desacuerdo, hay otros que lo apoyan, pero es parte del debate y que cada uno muestre cuál es su, ¿cierto?, hacia qué lado apunta. Porque esa es la única manera de poder, de poder llegar a puerto y definirse, y que la gente también vea a quién, ¿cierto?, a quién, cuál política o cuál es más conveniente. Porque aquí estamos hablando del control, de que entre el control de la inteligencia artificial. Aquí hay una serie de cosas que están en juego que son tremendamente complejas y tremendamente peligrosas, ¿cierto? Y que se van a definir de aquí a los próximos 10 años. Y si no se toman las decisiones que hay que tomar hoy día y no se toman los resguardos que hay que tomar hoy día, esto sin ninguna duda se va a salir de control. Exactamente, mira, sin ir más lejos, en cierta medida quizá podemos decir que las acusaciones de Scott Bessent, que fue al parecer el personaje con el que tuvo este entrevero físico Elon Musk, quizás eran un poco injustas, porque justamente ayer en la noche, considerando el día en que estamos grabando este programa, la Cámara de Representantes aprobó por ley un tremendo recorte de gasto federal. O sea, en cierta medida podría decirse que la labor del DOGE, del departamento de Contraloría que creó Elon Musk, en cierta medida se está cumpliendo, ya por una parte, así que en cierta medida por otro se podría compensar la expansión de gasto, ¿me entiendes tú?, que supone lo que se ha llamado este grande y hermoso proyecto de ley. También y esto, y lo comentamos con Carlos al aire, porque esto también nos tiene que servir de lección para nosotros en Chile, para la lucha política que vamos a tener que comenzar, o que ya tenemos que estar librando para los próximos años, ¿me entiendes? Cierto es que, claro, en estos minutos la Escuela de Economía que parece más responsable en estos minutos es lo que se ha dado en llamar la escuela austríaca, ¿me entiendes tú?, lo que se le ha puesto como nombre de fantasía. Pero también es cierto que muchos de los planteamientos de estos economistas que han sido revisitados en los últimos 40 años frente a los abusos del Estado, ¿entiendes tú?, que no solamente se han cometido en Chile, en general en el mundo completo se ha visto la irrupción del Estado abusivo incluso después de la caída del muro de Berlín. Sin embargo, sus planteamientos más que extremos no pueden ser aplicados sin ser morigerados o limados en su borde, ¿me entiendes? Porque incluso, por ejemplo, los cultores más extremos de esta escuela, los que se hacen llamar, por ejemplo, los anarcocapitalistas, muchos de sus planteamientos simplemente no se condicen con lo que es la vida civilizada en sociedad, ¿me entiendes tú? Claramente ahí es donde lo que una vez un personaje tan nefasto como fue Michelle Bachelet, yo la cité en un programa anterior, ella hablaba del realismo sin renuncia, ¿me entiendes tú? Probablemente yo diría que es la única frase rescatable que tiene esa mujer, que efectivamente, claro, uno tiene que ser coherente con sus ideales políticos, pero tampoco puede ser tan ciego como para no abrirse a la realidad, ¿me entiendes tú? Y eso, por ejemplo, yo diría que es algo que está afectando, por ejemplo, no solamente ahora que estamos hablando del Medio Oriente, al señor Netanyahu y al Ayatollah Khamenei, ¿me entiendes tú? Que yo ya diría que están en una suerte de delirio mesiánico, ¿me entiendes tú? Están afectados ya, ellos ya son personajes que yo, y esto asumo la responsabilidad de lo que digo, yo diría que ya están un poco retirados de la realidad, ya están en un estadio. ¿Cuántos líderes tenemos así en el mundo hoy día? Si el mundo, que eso es lo que el mundo está como está, justamente por la desconexión de la realidad que tenemos y que tenemos nosotros primero y después los líderes que ponemos a cargo, ¿no? Entonces, no se puede pretender de que las cosas están fantásticas ni van a tener excelentes resultados si estamos viviendo, perdona la expresión que te voy a hacer, pero estamos viviendo en la misma M. Porque esa es la realidad. Totalmente.
¿cierto? Entonces no me vengan a decir aquí que cualquier, ¿cierto? Que estos cohetes que vienen para acá, que guerra para acá, la gente metiendo patógenos, otros cosechando órganos, las revueltas, las insurrecciones, la gente viviendo en la calle. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, yo creo que nos falta ese análisis, salir un poquito de la esfera, como yo trato de hacer siempre, salir un poco, tratar de imaginarnos que uno está en el espacio y mirar la Tierra desde abajo. Yo creo que eso le cambia mucho la perspectiva a mucha gente. Pero nos hace falta hoy día más que nunca. Esa es la idea de este programa. Y vamos a un pequeño corte para despedirnos, porque viene algo interesante que les quiero comentar y ya volvemos. Estamos aquí en el podcast de Contracultura. Bueno, y ahora tenemos una promoción exclusiva. Entra ahora a www.contraculturatv.com, disfruta de todos los programas sin interrupciones, sin comerciales y además contenido exclusivo, y obtén un 50% de descuento utilizando el código CONTRA. Exacto, tienes que entrar, pincha en el plan Insider y luego en el checkout utilizas el código CONTRA y está listo. Ya tienes un 50% de descuento en esta imperdible oferta de lanzamiento. No dejes que la verdad te encuentre. Entra ahora a www.contraculturatv.com. Bueno, aquí estamos de vuelta en el final del podcast de Contracultura. Toda esta información que ustedes han escuchado aquí, porque esto hay que decirlo, ¿no? Porque son simplemente nuestras opiniones que nosotros emitimos con mucho respeto. Usted no tiene por qué estar de acuerdo con nosotros, ni tampoco nosotros queremos que esté de acuerdo con nosotros, porque aquí esto no es una secta, esto no es un grupo mesiánico. Aquí nadie tiene delirio de nada, ni delirio de suscriptores como tienen muchos. Aquí simplemente es un lugar que nos sentamos a compartir reflexiones, informaciones, y tratamos de ser lo más imparciales posible, ¿no? Y buscar el encuentro entre las personas. ¿Cuánto nos gustaría estar más cerca de los israelíes? ¿Cuánto nos gustaría estar más cerca de los iraníes? Del pueblo cubano, de Venezuela, pero lamentablemente por estos fanatismos, por estas ideologías perversas que están en el mundo hoy día, donde reina el maligno, no se puede, ¿no? Es muy complicado. Entonces, el punto es que esta información se ofrece para que ustedes puedan hacer su trabajo y sacar sus propias conclusiones. Y si usted no está de acuerdo con nosotros, maravilloso, pónganos en los comentarios, pero pónganos el por qué, ¿cierto? Porque hay mucha gente que pone comentarios hacia el vuelo, y desvirtúan la conversación que hay, y como que tratan de poner como, ¿cierto? Tratar de ensuciar el trabajo uno. Sí, está bien que estén en desacuerdo, pero pongan el por qué. Justifiquen y sin insulto, porque ya cuando insultan solamente están mostrando el nivel intelectual o el nivel espiritual en que están, si simplemente se relacionan con el resto a base de garabato y a base de insulto. Pablo, algo que decir, amigo mío, para cerrar esta transmisión del día de hoy? Mira, Carlos, comenzamos hablando de temas muy concretos, súper concretos, y nos fuimos luego en una conversación un poco más metafísica, más espiritual. Es que no queda otra, Pablo, sí, hay que ponerse en la buena con Dios. Mira cómo están las cosas. Claro. No hay otra salida aquí. Como te decía, como tú mismo decías, yo te voy a poner en términos mucho más brutales. A los personajes, yo lo comento por Chile, porque mira, mucha gente, especialmente el entorno de uno, cuando ve que trabaja en esto, haciendo comentarios, análisis, crítica, recopilando información, piensa que uno goza con esto, y esto, créanme que para mí no es para nada un gozo. ¿Me entiendes tú? Yo me pongo cómo hubiera sido yo puesto el 31 de agosto de 1939 a las 12 de la noche, cuando estaba a punto de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Wow. Y cómo habría sido yo en julio del año 14, cuando se estaba literalmente el mundo, y que era un mundo feliz, con sus bemoles, pero era un mundo muy bonito. El mundo de la Belle Époque se desmoronó en un mes en Europa y comenzó una pesadilla que duró 4 años, ¿me entiendes? Cuando ustedes hacen esos comentarios a los que se refería Carlos, curiosamente el insulto, la única diferencia es que tú dejas tu
tus bits, ¿me entiendes? Tú escribes tú en la caja de comentarios mientras que ellos tienen la capacidad de borrar una ciudad completa. O sea, especialmente a los que se posternan por una causa, levantar una causa, ¿me entiendes tú? ¿Me entiendes? Tienen que tener mucho cuidado de no actuar de tal forma que terminen actuando de la forma en que ellos dicen que no lo hacen, ¿me entiendes tú? De justamente la pesadilla de todo político, en cierta medida, terminar siendo lo que ellos repudiaron cuando comenzaron su carrera. Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice y con lo que hace, y en definitiva, nuevamente, y disculpen si resueno tan machacón al respecto, recordar el soplo de divinidad que todos nosotros tenemos dentro, y que por algo hasta el día de la fecha vivimos, por algo estamos en el único planeta que tiene capacidad para sostener vida de forma más o menos sostenible, que funciona. Por algo estamos aquí, ¿me entiendes? No dejemos que nuestras vidas propias se transformen simplemente en una coma, en un punto, en un paréntesis en la noche de la historia, cuando llegue la hora de ser revisada. Exactamente, tal cual. Bueno, este ha sido el programa de hoy aquí en el podcast de Contracultura, presentado por Contracultura TV. Si nos quieres apoyar a seguir con esta labor titánica, ¿no?, que hay que mantener todos los meses, que yo muchas veces tengo que poner absolutamente todo de mi bolsillo para poder hacer esto, y gente que nos apoya también aquí, pero si fuéramos muchos más podríamos hacer una tremenda y gran diferencia. Así que entra ahora en www.contraculturatv.com y vas a ver un sitio completamente renovado. Esto es sumamente moderno. Tenemos un muro donde podemos poner posteos, estamos poniendo artículos. Está sumamente interesante. Vas a poder acceder a todos los videos sin comerciales, sin interrupciones, programas especiales, y más encima vas a poder tener, porque a muchos preguntan, no me llegan las notificaciones. Bueno, en Contracultura TV tenemos un sistema de correo que ya se ha activado, y si tú te suscribes, te van a llegar absolutamente todas las notificaciones directamente a tu correo de cada programa nuevo que saquemos, así que no te vas a perder ninguno. Nos vemos en un próximo programa. Los dejo ahora con la presentación de Contracultura TV. Nos vemos en el próximo programa. Que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima. Chao, chao. Bueno, hola y bienvenidos todos a contraculturatv.com. Aquí vas a poder disfrutar de contenido exclusivo que no vas a ver en otra parte, que no subo a YouTube, solamente aquí para la gente que apoya esto, y poder hacerlos disfrutar de otras cosas, romper esa brecha de repente que existe entre su humilde servidor, y que puedan además acceder a otro tipo de cosas, conocer otro tipo de entornos, como este bosque maravilloso que me encuentro hoy día. Así que les quiero dar a todos la más cordial bienvenida. Aquí van a poder disfrutar en el fondo todos los programas de Contracultura, sin comerciales, sin interrupciones, y por supuesto también contenido exclusivo. Lo más relevante de esto, que nos va a permitir ser una de las primeras plataformas en español haciendo esto, llevando un modelo, un formato que es completamente distinto y que además nos permite producir otro tipo de contenido. Y esa es justamente la idea. Uno siempre tiene que estar invirtiendo en esto, siempre tiene que estar mejorando. Ustedes son testigos de todo lo que se ha hecho en el canal desde que partió. Y bueno, es sumamente importante también poder financiar todo esto. Así que nos vamos a transformar no solamente en una manera de poder financiar toda esta operación, sino que además poder invertir una gran cantidad de todos esos recursos también en Contracultura TV, trayéndoles entrevistas, trayéndoles reflexiones desde lugares especiales. Bueno, todo eso y mucho más. Bienvenidos todos hoy día aquí a www.contracultura.tv. Bueno, y ahora tenemos una promoción exclusiva. Entra ahora a www.contraculturatv.com, disfruta de todos los programas sin interrupciones, sin comerciales y además contenido exclusivo, y obtén un 50% de descuento utilizando el código CONTRA. Exacto, tienes que entrar, pincha en el plan Insider
y luego en el checkout utilizas el código CONTRA y está listo. Ya tienes un 50% de descuento en esta imperdible oferta de lanzamiento. No dejes que la verdad te encuentre. Entra ahora a www.contraculturatv.com.